Hoy nos vamos al final, pero de verdad al final de todo, al último capítulo del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, Malaquías 4. Así es. Es un texto que, la verdad, es sorprendentemente corto, apenas 6 versículos en la versión Reina Valera, pero su peso, Es enorme. gigante. Funciona como un puente, casi diría. Sí, justo. Como el tráiler de una película que llevas mucho tiempo esperando, ¿no? Conecta todo con el Nuevo Testamento. Nuestra misión hoy es entender por qué estas palabras, que son las últimas de un profeta antes de un silencio de 400 años, ¿por qué resuenan con tanta fuerza? Claro. Las fuentes que tenemos son un conjunto de análisis que exploran su contexto, su significado profético. Bueno, vamos a desglosar esto. Me encanta esa descripción de tráiler, es perfecta, porque establece toda la tensión y las promesas que la siguiente parte de la historia, pues, vendrá a resolver. Y es clave entender que este capítulo no sale de la nada. Es la culminación de una queja que el pueblo le ha estado haciendo a Dios durante todo el libro de Malaquías. O sea, hay un contexto de reclamo. Totalmente. La gente miraba a su alrededor y veía a los arrogantes prosperar, a los que hacían el mal salirse con la suya, y los fieles, mientras, a menudo sufrían. La eterna pregunta. Exacto. Su pregunta, que era casi un grito, era, ¿dónde está el Dios de la justicia? Este capítulo es la respuesta directa y, bueno, final a esa pregunta. Y vaya que es una respuesta que no se anda con rodeos. El primer versículo arranca con una imagen que casi se puede sentir, Sí. porque aquí viene el día ardiente como un horno. No dice un poco cálido, no, dice como un horno. La metáfora es brutal. Es muy potente. Y sigue. Dice que los soberbios y los malvados serán como estopa, como paja, que se consume al instante. Pero lo que más me impacta es el detalle que añade. A ver, El fuego será tan completo que no les dejará ni raíz ni rama. Yo no soy agricultor, pero eso me suena a aniquilación total. total y absoluta. En una cultura agraria esa imagen es devastadora. Claro, tiene otro peso. No se trata solo de talar un árbol, que a lo mejor podría volver a crecer. No, se trata de arrancar la raíz, de quemarla, para asegurar que nada de esa planta vuelva a brotar jamás. Entiendo. Y al decir ni rama, habla del futuro, de la descendencia. Simboliza un fin definitivo al legado del mal. Es la forma en que Dios dice, la injusticia que ven no solo será juzgada, será erradicada por completo, sin posibilidad de volver. Sin posibilidad de volver, es una promesa de purificación, pero, pues, por fuego. Claro, es una purificación. Pero justo después de esa imagen de fuego consumidor, el tono, ¡pum!, da un giro de 180 grados. Es casi como si la cámara cambiara del fuego al amanecer. Sí, es un contraste increíble. El versículo 2 dice, «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Vaya imagen, es preciosa. Es una de las más poéticas y esperanzadoras de toda la escritura, me atrevería a decir. ¿Qué significa exactamente este sol de justicia? Parece mucho más que una simple metáfora. Lo fascinante aquí es cómo el mismo evento, la llegada del día del Señor, es una experiencia radicalmente opuesta para dos grupos. ¿Cierto? Para unos es un horno, para otros es un amanecer. Y ese sol de justicia, pues, es una figura cargadísima de significado. Desde la interpretación cristiana, es una de las profecías mesiánicas más claras. Apunta directo a Cristo. A ver, desglossémoslo. Analicemos los términos. Es un sol, no una estrella o una lámpara. Es la fuente principal de luz y vida, la que disipa la oscuridad de forma definitiva. O sea, no es solo que trae luz, es que es la luz. Exactamente. Y no es cualquier sol, es el sol de justicia. Esto implica que no solo viene a juzgar con justicia, sino que él mismo es la encarnación, la fuente de la verdadera justicia. ¿Entiendo? No es un juez que aplica una ley que está fuera de él. La ley emana de su ser. Y luego está esa frase increíblemente bella. En sus alas traerá salvación. Eso de las alas siempre me ha llamado la atención. Es que la palabra hebrea para alas también puede referirse a los bordes o los extremos de algo. La imagen poética evoca los rayos del sol que se extienden al amanecer, como si fueran alas, trayendo calor, vida y sanidad,
Ah, claro. Y también remite a la imagen de un ave madre que protege a sus polluelos bajo sus alas. Es una metáfora de sanidad, de restauración y de protección divina. Y esa idea de restauración explota en la frase que sigue. Dice que los justos saldrán y saltarán como becerros de la manada. Es una imagen genial. Me encanta, es muy visceral. No es una alegría solemne o contenida, no. Para nada. Es la explosión de gozo de un animal que ha estado confinado en un establo oscuro todo el invierno y de repente lo liberan a un prado verde en primavera. Es libertad pura. Es la expresión física de una liberación espiritual. Es el gozo incontenible de quien ha sido sanado, liberado de la opresión, del sufrimiento, de las cadenas del pecado. Claro. Y el versículo 3 concluye esta sección con una imagen que, debo admitir, puede ser un poco difícil de procesar para una sensibilidad moderna. Dice que los justos hollarán a los malos, que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Sí, esa parte me causa un poco de ruido. Entiendo que es simbólico, pero aún así, la imagen de pisotear a los malos suena increíblemente violenta, vengativa incluso. Sí, lo entiendo. Cuesta un poco reconciliar esa imagen con la del sol de justicia, que trae sanidad y protección. ¿No hay una contradicción ahí? Es una pregunta excelente, y es crucial no interpretarlo como un llamado a la venganza personal. No es que los justos de repente se conviertan en vengadores. ¿Ok? La clave está en la palabra ceniza. La batalla ya ha terminado. El juicio de Dios, el horno, ya actuó. Los malos no son enemigos a los que se combate. Son las cenizas inertes de un mal que ya ha sido completamente consumido. Ah, ya veo. El acto de hollar es, por lo tanto, un símbolo del triunfo definitivo y total de la justicia de Dios. Es caminar en la victoria ya ganada, donde el mal ha sido reducido a nada, a simple polvo bajo los pies. Se invierten los roles, ¿ves? Los que antes eran oprimidos ahora caminan en libertad sobre los restos de la opresión. Vale, esa aclaración es importante. No es un acto de violencia, sino la confirmación de una victoria. Entendido. Así que estos primeros versículos nos dejan este panorama de dos destinos opuestos. Pero después de una promesa tan grande, uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que debe hacer la gente mientras espera que amanezca ese sol? Esa es exactamente la pregunta que abordan los últimos 3 versículos. El tono cambia por completo, pasa de la profecía cósmica a la instrucción práctica. A lo terrenal, sí. Y la primera instrucción en el versículo 4 puede parecer sorprendente. Después de hablar de un futuro glorioso, dice, «Acordaos de la ley de Moisés mi siervo». Es un llamado a mirar hacia atrás. Justo antes de cerrar el telón del Antiguo Testamento, el mandato es, no olviden el principio. Y eso es curioso, porque justo en el umbral de lo nuevo, el énfasis está en recordar lo antiguo. Podría parecer un paso atrás, ¿no? Pero es fundamental para entender la continuidad del plan de Dios. Es como decir, mientras esperan al arquitecto que construirá el nuevo edificio, no descuiden los cimientos que ya están puestos. Buena analogía. La ley dada a Moisés en Horeb, o sea, en el monte Sinaí, no era solo una lista de reglas. Era la revelación del carácter de Dios, la estructura de la comunidad, la guía que los definía como pueblo. Era su identidad. Exacto. Las fuentes teológicas cristianas a menudo la describen como un ayo o un tutor. Su propósito era mostrar el estándar de santidad de Dios y al mismo tiempo demostrar la incapacidad humana para cumplirlo perfectamente. Señalando así la necesidad de algo más. Justo, señalando la necesidad desesperada de un Salvador. Era el fundamento sobre el que se construiría todo lo demás. Recordar la ley era mantenerse anclado en la historia de la salvación mientras se esperaba su clímax. Mantenerse anclado, me gusta eso. Es un ancla en el pasado para no perderse esperando el futuro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Aquí viene lo bueno. Porque después de anclarse en el pasado con Moisés, el texto se catapulta hacia el futuro inmediato con una profecía increíblemente específica. El versículo 5. He aquí, yo os envío a Elías el profeta,
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Uf, Esto debió de electrificar a quienes lo oyeron. Hablaba de un regreso literal del profeta Elías, porque, según la tradición, él no murió. Se lo llevaron al cielo en un carro de fuego. exacto. Y esa expectativa de un regreso literal de Elías era muy fuerte en el judaísmo de la época. Era una figura legendaria, un profeta de poder, de confrontación. Claro. Sin embargo, el Nuevo Testamento identifica a este Elías de forma muy clara. No se trata de una reencarnación, sino de una función. ¿Cómo así? Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, les dice a sus discípulos que Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Ahí está la conexión. Y el ángel que anuncia el nacimiento de Juan a su padre Zacarías es aún más explícito. En Lucas dice que Juan irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. En el espíritu y poder de Elías. Esa frase lo cambia todo. No es la persona, es la unción, la misión. Esa es la clave. La misma valentía para confrontar el pecado que tuvo Elías con el rey Acab, ahora la tendría Juan ante los líderes de su tiempo. Justamente. Y su misión específica, según el versículo 6, era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando escucho eso, pienso inmediatamente en conflictos familiares, en la brecha generacional, pero me da la sensación de que aquí hay algo más profundo, ¿no? Sí. Como si no fuera solo un consejo de terapia familiar. Es una observación muy aguda. La misión tiene, digamos, dos niveles de profundidad que están interconectados. El primer nivel, el literal, es importantísimo. ¿Ok? Un avivamiento espiritual genuino empieza en casa. La salud de una nación se refleja en la salud de sus familias. Malaquías escribía en una época de apatía espiritual que se manifestaba en desintegración social, divorcio, abandono familiar. Así que sí, es un llamado a la reconciliación en el núcleo de la sociedad. Entiendo, el nivel familiar. Pero hay un segundo nivel, más espiritual y profundo. ¿Cuál sería ese? La frase también se interpreta como un llamado a reconciliar a los hijos de esa generación con la fe de sus padres, es decir, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Ah, ¿volver a la raíz de la fe? Exacto. Es un llamado a volver a la fe genuina de sus antepasados, a dejar la religiosidad superficial y reconectar con la raíz de su pacto con Dios. De esta forma, Juan el Bautista une el antiguo pacto, el de los padres, con el nuevo que estaba a punto de ser inaugurado. Su misión era preparar los corazones. Tanto en las casas como en el templo. En todas partes. Esa doble dimensión le da un peso enorme. Pero el capítulo, y con él todo el Antiguo Testamento, no cierra con esa nota de reconciliación. No. Termina con una advertencia severísima, con una palabra que es como un portazo. Maldición. Dice que si esa reconciliación no ocurre, Dios vendrá y herirá la tierra con maldición. Es un final increíblemente sombrío. Y abrupto. Es un final sobrio, sí. Está diseñado para dejar al lector en un estado de tensión y de seria reflexión. Y la palabra hebrea original, jerem, es aún más fuerte que maldición. Más fuerte. Mucho más. No se refiere a un mal deseo o a mala suerte. Es un término técnico que significa algo consagrado a la destrucción total, un anatema. ¡Wow! Algo tan irremediablemente corrupto que debe ser erradicado por completo. Es la advertencia final y grave. Rechazar al mensajero que viene a preparar el camino. A Juan el Bautista. Y por extensión, rechazar al Mesías que él anuncia no es una ofensa menor. Traerá un juicio devastador sobre la nación. Muchos teólogos ven el cumplimiento de esta advertencia en la trágica destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos las piezas, Malaquías 4 es como un díptico. Me gusta esa palabra. Por un lado, un juicio consumidor como un horno para quienes persisten en la soberbia. Por otro, una sanidad gozosa y liberadora bajo el sol de justicia para quienes temen a Dios. Los dos destinos. Y para pasar de un lado al otro, nos da dos claves. Recordar la ley de Moisés y estar atentos a la llegada del nuevo Elías. Cierra todo el canon del Antiguo Testamento apuntando de forma inequívoca a Cristo como la gran esperanza. Y si conectamos esto con el panorama general,
La simetría literaria y teológica es asombrosa, casi escalofriante. A ver, pensemos en esto. La última palabra del Antiguo Testamento, en el orden de la Biblia cristiana, es maldición, sherem, ¿cierto? A esa palabra le siguen unos 400 años de silencio profético, un vacío enorme. Imaginen la tensión, la expectativa acumulada durante generaciones. Un silencio total. Y cuando ese silencio sepulcral finalmente se rompe, ¿cuál es una de las primeras y más importantes palabras del Nuevo Testamento? El nombre que un ángel le da a un niño en el Evangelio de Mateo. Jesús. ¿Qué significa el Señor salva? Que significa el Señor salva. Según la teología cristiana, Él vino precisamente para tomar sobre sí mismo esa sherem, esa maldición de la ley, para que otros pudieran recibir la bendición. Es el cierre perfecto que deja la puerta abierta de par en par para la solución. Exacto. La solución definitiva. Es una transición magistral. Deja una pregunta en el aire cuya respuesta es el resto de la Biblia. La tensión que crea es inmensa. Y pensando en todo lo que hemos analizado, la profecía insiste en que la restauración de lazos familiares y espirituales es una preparación necesaria para un gran evento. Sí, es una condición previa. Esto deja flotando una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto la reconciliación personal y comunitaria sigue siendo una antesala para los grandes cambios, tanto a nivel individual como social?